Ahora sí saludar al ingeniero David Lemor. Como sabemos, él fue director ejecutivo de Proinversión, pero además tuvo un rol importantísimo durante la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer que esté con nosotros. En primer lugar, ¿qué reflexiones surgen a partir de lo acontecido en la Amazonía y esta decisión de ayer en el Congreso de suspender los dos decretos, el 1090 y el 1064, la ley de flora y fauna, y la otra que tiene que ver con el uso de las tierras para fines agrarios? Bueno, lo primero es lamentar los sucesos en la Amazonía, la pérdida de vidas de uno y otro lado. Creo que pudo evitarse, pero pudo evitarse si hubiéramos abierto el diálogo antes. Creo que ahí sí hubo un error el no hacer este espacio de diálogo para consultar esta norma. Hubo un ejemplo, una experiencia anterior que debimos seguir, y fue cuando negociábamos el TLC. La negociación del TLC, ya no estoy hablando de las enmiendas. Al comienzo había también muy poca información de parte del Estado a la opinión pública, y más bien esta era bombardeada con información muchas veces distorsionada y manipulada de quienes se oponían al TLC, como ha sucedido en este caso. Quienes se oponen a la norma del 1090 no es solamente por lo que contiene con respecto a la implementación del TLC. Acá hay una oposición que tiene muchas otras motivaciones, muchas de ellas políticas que no tienen nada que ver con el aspecto técnico de la norma. Y entonces han llegado libremente, la cancha estaba libre para llegar con información distorsionada. La población indígena, las comunidades indígenas hoy día creen que les han quitado la tierra o que se las van a quitar, y no hay nada de eso en la norma, ¿no? Entonces, creo que hubo una falla en la información, y eso ahora con esta suspensión de la norma, que también creo que es una sabia medida, coincido con la ministra, porque la lleva a la situación anterior. Está vigente la ley anterior, esta ley está suspendida en tanto y cuanto se abre el espacio de diálogo para modificar aquello que haya que modificar, y que sea modificable sin afectar lo que se ha cumplido o lo que se ha comprometido en el TLC, que no tiene que ver con la propiedad de la tierra de los indígenas, y que más bien apunta a mejorar el cuidado del ambiente y de nuestros recursos naturales. Entonces creo que es importante, no nos podemos tomar todo el tiempo del mundo tampoco. Es bueno que no puede ser indefinidamente y sin... O sea, ¿cuánto tiempo podría esperar los Estados Unidos en su cálculo? Mire, yo creo que 90 días es un plazo que nosotros mismos nos deberíamos dar sin esperar que Estados Unidos nos diga cuánto están dispuestos a esperar. Y creo que 90 días es un plazo suficientemente largo y a la vez suficiente para poder hacer este espacio de diálogo. Yo creo que lo más difícil probablemente va a ser encontrar quiénes son los interlocutores válidos, ¿no? Porque ahí a lo que ha saltado es que el que se había erigido como el único interlocutor no solamente ha fugado, sino que no era válido, ¿no? Entonces, desinformaba en muchos casos, según se ha dicho. Con gran cantidad de contenido desinformado en lo que transmitía a sus seguidores. Y en este caso yo creo que la dificultad va a ser encontrar esos interlocutores válidos y lograr un consenso que permita restituir la norma con las modificaciones que sean necesarias. Creo que ha sido mejor que se suspenda a que se derogue, porque la derogatoria quizás hubiera generado una intranquilidad mayor en Estados Unidos, ¿no? En este caso la suspensión da la señal de que nos obligamos a nosotros mismos a restituir una norma modificada en los plazos más cortos que podamos conseguir. ¿Por qué exactamente nos había pedido Estados Unidos? ¿Por qué era importante? Quizás muchos no lo saben. ¿Por qué teníamos que tener estas dos normas? No, hay una serie de... ¿O no era necesario? No, sí. Acá hay una cosa que es bien claro. ¿También se ha dicho eso? Se ha criticado que estas normas no tenían nada que ver con el TLC. Así es. Puede ser que contengan artículos que no necesariamente estén ligados al TLC, pero eso es lógico. Una norma en que se establecen ciertos parámetros que tienen que ver con las seguridades para el inversionista extranjero cuando invierte en alguna actividad o en una zona, ¿no es cierto? La posibilidad de, por ejemplo, de tener asociación con los pobladores o con los propietarios de las tierras para poder explotar los recursos. Acá hubo una cosa también importante que decía la norma, era la propiedad sobre los recursos que están en el subsuelo, ¿no es cierto? Y ahí sí coincido con lo que se ha dicho en la norma. Lo que está en el subsuelo del Perú es de todos los peruanos y no solamente de algunos cuantos, ¿no es cierto? Entonces, si no, en otros países es igual. El petróleo y los minerales no pueden ser de que es el dueño de la superficie, si es que están enterrados en el interior. Ahora, y como era lógico, repito, la necesidad de complementar aquellos artículos que tenían que ver con implementación con otros que
completaban el marco normativo porque este iba a sustituir una ley en su totalidad. Entonces era importante avanzar no solamente en dar cumplimiento a aquello estipulado en cuanto a cuidado del medio ambiente, en lo cual el TLC ha elevado enormemente los estándares, ¿no? No hay que olvidar que aquello que se ha puesto en el IS 90 es muchísimo más cuidadoso con el medio ambiente de lo que fue nunca antes ningún otro TLC. Dos ejemplos claros de esto. Bueno, uno de ellos es, por ejemplo, en evitar la tala ilegal. O sea, acá hay penalidades muy fuertes para la tala ilegal y segundo, establecer un sistema de supervisión y trazabilidad de lo que se extrae de la madera y de otros productos extraíbles de la selva para poder evitar que justamente se llegue a comercializar con el TLC productos que hayan sido obtenidos ilegalmente. Y ese fue un tema, recuerda, usted fue un actor importante en todo esto. Ese fue uno de los temas importantes en la parte ambiental. Para lograr realmente acelerar el tema de la aprobación, ¿no? Así es, eso fue una parte importante en el tema ambiental y una parte que se incorporó, que no existía antes en el TLC, que tiene que ver con cuidado del ambiente y nuestros recursos naturales, todo lo contrario de permitir que se depreden o que se extraigan libremente, ¿no? Más bien, también hay algunas consideraciones para evitar la actividad informal, ilegal en estas zonas donde hay tal recurso. Ahora, lo que sí yo considero que es ilógico es que alguien pretenda defender una posición como que, oye, vamos a obligar a los peruanos a que no toquen su selva, yo extraigo mi madera de la mía, pero que mi pulmón sea la Amazonía. No, pues no. O sea, tenemos el mismo derecho que tienen otros países a poder destinar a actividades económicas que mejoren la condición social y económica de las poblaciones de la selva, de la Amazonía, en condiciones obviamente de cuidado del ambiente y de respeto de sus tradiciones y de sus propiedades. Porque lo que seguramente muchos peruanos no saben, y yo he visto el video que tiene la OIT, es que vivimos en una etapa de la esclavitud en muchas partes de nuestro país. Hay quienes practican la tala ilegal, llevan personas, les hacen firmar documentos, les dan dinero y luego es como que esa deuda se quintuplica. Sí, luego trabajan para pagarlo. Así es, y no salen nunca del trabajo, entonces es lamentable. Y en condiciones infrahumanas, ¿no? Eso sí, y también esta norma y los compromisos del TLC apuntan a evitar, está prohibido, es decir, si es que eso se constata, hay sanciones muy fuertes, ¿no? Entonces yo creo que más bien hay que comprender la norma, hay que explicarla, acá ha habido una falta de información y una información distorsionada del otro lado, habrá que encontrar los interlocutores válidos que puedan llegar a sus comunidades y proponer aquellas modificaciones que sí se consideren necesarias y que hay que incorporar. Yo sí creo que es posible lograr ese diálogo. Creo que el Acuerdo Nacional debió actuar antes, creo que el Acuerdo Nacional hubiese sido un estupendo espacio en donde se hubiese podido lograr un consenso y evitar llegar a los muy trágicos sucesos de la semana pasada. Ahora, desde la oficina comercial, USTR han dicho que comprenden la situación, pero en caso extremo no deseado, ¿qué pasaría? ¿Estaríamos sujetos a sanciones comerciales? Mira, lo primero que pasaría es se abriría un panel, un espacio de una comisión que estudiara el tema, pero sin ninguna duda, si es que no se soluciona y se restituye el cumplimiento de las obligaciones del TLC, es decir, se implementa nuevamente aquello que se está retrocediendo en estos momentos en la parte de implementación, sí podrían haber sanciones comerciales y estas podrían llegar hasta suspensión de algunos derechos que hemos adquirido con el TLC. ¿Cómo cuáles? Bueno, las preferencias arancelarias para algunos productos. Para algunos productos y probablemente lo más importante. Los estrella, los espárragos. Generalmente sucede eso, ¿no? Cuando hay sanciones comerciales dentro de un acuerdo, las sanciones se aplican sobre aquello que más duele, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que evitar, porque yo tampoco creo que hoy día nadie pueda negar que la apertura comercial y sobre todo el ingreso de nuestros productos a los Estados Unidos con preferencias han sido un puntal importante del crecimiento económico. Y tampoco se puede negar que ese crecimiento económico y la apertura de mercados es lo que ha permitido captar más inversiones y generar más empleo. Acá creo que lo más grave de toda esta situación han sido las vidas perdidas. Y lo segundo más grave ha sido la imagen del Perú, que era una imagen inmaculada, una imagen de país estrella, de país al cual los capitales y los inversionistas podían venir con tranquilidad, con normas de responsabilidad empresarial. Pero hoy día tenemos una imagen que ciertamente ha sido disminuida. Bueno, hay que trabajar rápidamente en ese tema, ¿no? Hay que reconstruir. Muy bien. Señor David Lemon, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y la mañana en el programa. Esperamos tenerlo más adelante. Bien, amigos, hacemos una pausa.